Desafortunadamente, durante mucho tiempo en México se ha malentendido el ejercicio de la política. Se ha malentendido, se ha mal practicado y hemos caído tanto en la teoría como en la praxis en un mal hábito político. Esto quiere decir que nunca hemos entendido de fondo de qué va la política en México y la hemos confundido por actos de corrupción, por actos de robar, por actos de generar tráfico de influencias, amiguismo, compadrismo, compadrazgo, nepotismo y todo este cúmulo de cosas en una licuadora mezclada la hemos llamado la política mexicana. La política mexicana se ha confundido por el acto de robar, por el acto de transar, e incluso nos creamos esta icónica y ya tradicional frase que no ha del que no tranza no avanza en México. Es una frase que es tristemente cultural y que se empezó a impregnar durante mucho tiempo y muchas décadas, no solo ya en la política, sino en el quehacer cultural, en la cotidianidad de la vida pública en México. Esto es delicado porque hasta hoy todavía no se ha terminado de desterrar la idea siquiera. Ya no hablemos de las malas prácticas políticas, porque no se ha terminado de limpiar, de clarear exactamente de qué va a ser política. Es difícil hablar de que en México se entienda a la política desde una perspectiva honesta, desde una perspectiva de convicción, desde una perspectiva no egoísta, sino comunitaria, hacer política para otros sin pensar en el beneficio propio. Y es ahí en ese mal entendimiento y en esa espiral por momentos parece sin salida en la que estamos metidos todavía. Es imprescindible empezar a entender de verdad en esencia de qué trata la política, si bien no solo en México, sino en el mundo ocurre que la política es para todos un tema que generalmente nos genera un tanto de alergia porque cuando hablamos de política, pues inevitablemente se habla de políticos y los políticos no tienen buena fama. Los políticos son detestados no solo en México, sino en el mundo. En gran medida tú vas a cualquier país y preguntas por sus políticos y la gran mayoría te va a decir que no los quieren, que no los representan, que están inconformes, que son ladrones. Y eso en gran medida creo que también ha sido una trampa que nos ha alejado de participar, incluso ya no solo en la participación, digamos, activa en una especie de activismo político, sino hasta en las propias charlas, en algo tan básico, ¿no? Realmente en México la política no solo ha sido mal entendida, sino que por momentos ha sido un tema tabú. Es un tema que incluso en algunas mesas se habla de que en algunas casas, en sus mesas, se habla de que en esta mesa no se habla de política, como no se habla de sexo, como no se habla de religión. Y es curioso cómo estos casos, justamente en los que no hablamos de política, sexo y religión, son temas tan esenciales, son temas que deben de ser puestos en la mesa y durante mucho tiempo una gran cantidad de personas se creyeron este cuento y pensaron que era prohibido y estaba prohibido hablar de estos temas, que además pues nos generan dolor de cabeza precisamente por no hablarlos. Entonces, en México todavía, tristemente, te encuentras personas que no quieren hablar de política, que rehúyen hablar de política siquiera. Ya olvídate de participar, que no quieren hablar de ella. Esto todavía se agrava cuando en estas nuevas generaciones tiktokeras
pues ya realmente ninguna persona de estas edades jóvenes se interesan por la política. O sea, esto viene de un proceso desde que, vamos, ya desde los millennials se estaban desentendiendo de los temas políticos, pero que claramente se está agravando conforme más joven es la generación. O sea, estamos hablando que de aquí a unos 20 años tal vez ningún joven tenga idea mínima de lo que implica la política y de la inevitable importancia que tiene involucrarse en ella. Entonces estamos en este escenario complicado, ¿no? Entre los que han malentendido la política de inicio, particularmente en México, creo que siempre se ha tomado la política como un medio para poder acceder al poder, para poder acceder al dinero, para poder acceder a un puesto, como una especie de tráfico de favores, ¿no? Y de esto mismo, pues ha surgido el propio nepotismo, que es otra manera malentendida de entender la política. Esto clásico de, oye, tengo un primo que está en la política, a ver si un día te mete, ¿no? Oye, métete a la política porque tengo un tío en tal partido para que te meta. Esta política de cuates que terminó ensuciando de una sobremanera, finalmente el quehacer político que muchos dirían, bueno, es que la política, ¿qué importa? El tema es que la política podrá no importarte, pero al final, te guste o no la política, te va a influir y te va a afectar. Y eso es algo que no podemos evitar. Por más que te guste o no te guste la política finalmente te va a afectar y nos va a afectar no solo de manera individual, sino como a manera de comunidad, a manera incluso nacional. Porque estas malas prácticas, esto de haber permitido, porque de esto se derivan muchas cosas, al permitir el compadrazgo, al permitir el nepotismo, a su vez estamos permitiendo que haya incompetentes en puestos importantes. Y esta ineficiencia, esta incompetencia en sectores claves, pues por supuesto que terminan teniendo resultados nefastos, catastróficos incluso, para nuestras naciones a lo largo de tantos años. Y al final lo que vivimos hoy no es más, las fallas que vivimos hoy, no son más que el cúmulo y la suma de todas esas incompetencias provocadas por todos esos incompetentes que no tenían por qué haber estado ahí. Además, siendo corruptos y recibiendo sueldazos y succionando el erario para sus únicos y exclusivos intereses personales. En otras palabras, la política en México era un medio bastante lucrativo para robar. Yo hablaba hace mucho con un amigo y me decía, es que la gente acá cuando ve a un político corrupto y lo agarran infraganti, lo agarran con las manos en la masa, con el dinero en las manos, lo que le genera a la gente tristemente no es coraje, no es indignación. Cuando analizas detenidamente qué le genera a la gente en México, es sobre todo envidia, porque el mexicano está acostumbrado o se malacostumbró durante mucho tiempo a querer desear ser políticos para poder robar igual, así, ¿no? Por la libre, a sus anchas, y que nadie te dijera nada. Porque esa es una especie de licencia también que se le dio a los políticos, ¿no? Tienen una licencia para robar que no tienen otros. Algo similar a lo que pasa también con los empresarios corruptos. Entonces la clase política y empresarial son clases que se nos malacostumbró a permitirles robar de manera legal. En otras palabras, insisto, tienen una especie de licencia para robar que no tienen los pobres, que no tiene un pobre que se está muriendo de hambre y que roba un pan porque a los días lo van a meter a la cárcel y lo van a maltratar como si se hubiera robado millones de dólares en un maletín. Entonces estos ladrones de cuello blanco son los que tenemos o hemos tenido durante tanto tiempo
disfrazados de políticos. Entonces esto es un cóctel de malas prácticas, insisto, que han afianzado a la política mexicana tal cual es hoy. Que se piensa que querer ser político es esta oportunidad para poder aprovecharte de otros, para poder enriquecerte a ti mismo. Y cuando la gente hoy escucha es que me quiero dedicar a la política, lo primero que piensa es en eso, en una manera de acceder al poder, acceder al dinero, acceder al privilegio. Y ese es un error terrible que ha sucedido particularmente en México, que no tenemos claro de qué va la política. Y la política es mucho más de esto. Es mucho más que la tesis que maneja La Ley de Herodes, que por cierto es muy buena película y en gran medida explica y proyecta esta gran parte, esta errónea manera de pensar la política en México. La describe muy bien. Entonces, es esta política la que hoy todavía sigue ahí. O sea, los fantasmas no se han ido, siguen vivos. Y estas malas prácticas de hacer política todavía siguen siendo transmitidas entre generaciones. Todavía incluso hoy, miembros políticos de todos los partidos, porque hoy no estoy hablando de partidos, hoy estoy hablando de la política y la sociedad y cómo la sociedad entiende la política en general en México. Sin importar de qué partido hablemos, todavía, insisto, se siguen replicando estas malas prácticas, ¿no? De que se piensa que la política es un medio para acceder al privilegio. Y para acceder al privilegio, pues se hace a través del abuso. Entonces, además de este mal entendimiento que hay y esta mala praxis general de la política en México, hay efectos paralelos que son igualmente lamentables que se generan a partir de esto desde el lado social, y es que la sociedad no quiere participar, es apática, le rehúye al tema de hablar de la política porque no se quiere meter en esas cosas que no sirven para nada, y te encuentras hoy ya una generación que se siente muy orgullosa de jóvenes que muy orgullosamente dicen, a mí la política no me interesa, a mí la política me viene y me va, no quiero perder el tiempo en esas cosas. Y es la verdad muy lamentable porque, insisto, lejos de que estemos concientizando la importancia, pues de hablar de política de inicio y después participar en ella, pero de inicio hablar de ella, dialogar, debatir, generar conciencia política en la sociedad. Nos estamos alejando cada vez más y al final a quienes más les conviene este tipo de alejamientos, a quienes más les conviene que la sociedad se desentienda de la política, adivinen a quién es, pues a los políticos. Pero ¿quiénes somos los que vamos a terminar siendo más afectados por las decisiones de esos políticos? Pues la sociedad. Entonces es una ironía, una paradoja y pues básicamente una trampa, un autosabotaje el hecho de que no nos estemos involucrando en la política y que todavía, insisto, haya sectores que se sientan orgullosos de no participar, que haya personas que se sientan orgullosas de decir, no hombre, es que a mí la política no, esto no me interesa, qué flojera, ¿no? Qué hueva me da la política. Y lo dicen además desde un pedestal, ¿no? Como si estuvieran por encima del resto, cuando en realidad están al revés, están por abajo del resto. Porque, insisto, te guste o no la política te va a afectar. Y te guste o no la política en algún momento te va a aumentar algo, la gasolina, la renta, o sea, o te va a bajar los sueldos, o sea, es algo, muy curiosamente, que la gente se desentiende primero y después se queja, ¿no? O sea, la gente se queja, claro, pero ¿acaso se involucró? ¿Acaso está involucrada activamente para cambiar algo? Empecemos hasta de ellos mismos, empecemos hasta de sus colonias. La gente está totalmente ajena, ¿no? A lo que pasa alrededor. Y tristemente, insisto, hay una renuncia, hay un divorcio importante de la sociedad para involucrarse en los temas políticos. Ahora, la política, y hay que entender también esto,
Todo lo personal es político y la política no solo, y esta es parte del mal entendimiento, la política no solo se ejerce a través de un partido, a través de formar parte de un sector político, de un partido político, de solamente ser presidente, de solamente ser diputado, senador o alcalde. No solamente ahí se ejerce la política. La realidad es que la política se puede ejercer desde cualquier trinchera social. Si eres un doctor, puedes ejercer la política. Si eres un artista, puedes ejercer la política. Si eres un profesor, puedes ejercer la política. Y esto se vuelve al final lo más importante en realidad, la sustancia más importante de la política, que yo diría que está en realidad en el activismo social. Pero la gente no está lista para esta conversación, esa es la realidad. La gente no está lista para confrontar, para debatir ideas. Hoy la gente en México se pone un rebozo y le da pena, le da vergüenza, no se quiere meter, no se quiere pelear, no quiere debatir. Ahora hay que entender acá que la política finalmente sí implica tomar posturas, definir tus argumentos, plantearlos, exponerlos, contrastarlos. Si se puede todo esto de manera inteligente, lo que voy es que no precisamente una discusión política te tiene que implicar agarrarte de las greñas con todo mundo. Pero creo que sí hace falta una definición política en la sociedad. O sea, en el sentido, esto va en el sentido de podernos organizar, porque si no tenemos esto, realmente no tenemos nada. Básicamente todos van nadando de muertito, van siguiendo la corriente y pues van dejando, insisto, que los políticos que generalmente están ahí por razones muy perversas, por razones egoístas, por su propio beneficio, pues terminen decidiendo o tomando decisiones de interés común, de interés nacional. Entonces el punto es que si dices primero que no te interesa la política, perdón, pero después no tienes el derecho de poderte quejar. O sea, hay que ser congruentes, ¿no? O sea, si tanto te da alergia y renuncias a tu responsabilidad ciudadana de involucrarte en estos temas y después te andas quejando de todo, pues no veo la congruencia. O sea, no hay congruencia alguna en esto. Entonces, creo yo que hay una crisis importante en México, no de ahora, sino que se viene sumando desde hace tiempo, donde la gente no se quiere involucrar en la política, no quiere hablar de la política, le da pena hablar de política. Hay mucha ignorancia, hay una ignorancia importante en que incluso aunque quisiera no podría porque no se informa, no se educa. Entonces esto empieza a volver un tanto peligroso porque al final nos estamos dependiendo de personas que tal vez decidan nuestros destinos en gran medida, por más que se quiera negar, pues con la mano en la cintura y donde nosotros simplemente nos dejemos llevar por ellos y lo que decidan. Y me parece que esos escenarios son sumamente peligrosos. Cuando empiezas a dejarte llevar por otros, por decisiones de otros, que además están, insisto, afectando directamente tu propio destino, tu destino tanto individual como colectivo. Entonces, yo sí invito a que cada vez nos volvamos más conscientes, nos volvamos más activos en estos temas. No hay que temer a la discusión política. Esta discusión es necesaria. Esta discusión, además, tiene que incentivar, si fuese constructiva, proyectos, soluciones, propuestas, alternativas. Lo que realmente estoy viendo es que cada vez nos estamos alejando más de la orilla y vamos a quedar tal cual a la deriva de otros. Y generalmente, insisto, estos otros tristemente son psicópatas que buscan, o ególatras o narcisistas que simplemente están ahí porque buscan su propio beneficio. Pero también digo, bueno, pues están ahí porque pues otros permitieron que llegaran ahí y no pusieron ni las manos, no pusieron la más mínima resistencia. Entonces estamos, insisto, constantemente enfrentados a esta paradoja de que la sociedad siempre se queja de la política y de los políticos, pero al final no hace nada, ¿no? Y ahí es donde también uno dice, bueno, pero es que ¿de dónde te sacas el valor para estar reclamando cuando
pues no hiciste nada. No te informas, no investigas, no participas. Insisto, es una sociedad sumamente apática y yo creo que hoy estamos viviendo una de las, al menos en México, y todo esto que he estado diciendo en este video es especialmente de México, podrá ocurrir en otros lugares, pero en México está muy acentuado la falta de involucramiento al tema político, ¿no? Otra cosa que creo que sucede y que con esto termino, concluyo, es que de un tiempo para acá muchos no quieren tomar partido, insisto, porque les da pena, incluso les da pena como, es que solamente imagínate, o sea, en los círculos de amigos decir, oye, yo soy esto, yo apoyo aquello, yo voté por aquel o por cual o por lo que tú quieras, es algo que el mexicano no está acostumbrado. He de confesar que hay otros pueblos en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, está mucho más naturalizado el poder hablar de manera abierta de tu postura política. Porque aquí, además, insisto, dentro de este malentendimiento, se cree que la postura política tiene que ver con apoyar un partido o a otro partido, como si fueran equipos de fútbol. Al final, la postura política tiene que ver en gran medida con tus propios principios. Y muchos no tienen ni siquiera claro eso, no tienen claro qué defienden, si la libertad, la vida, la economía, el aborto, el no aborto, los aranceles, los no aranceles, o sea, no tienen claro en realidad, porque insisto, acá de origen hay una base de una ignorancia verdaderamente preocupante en México, donde la gran mayoría de las personas no tienen claro qué defienden, no tienen claro cuáles son sus valores fundamentales, no tienen claro cuáles son sus principios y qué defienden. A pronto, hay veces que no saben ni cuáles son sus intereses y es por eso que a veces votan hasta por el que es contrario a sus propios intereses. O sea, hay una ignorancia preocupante en México. Por eso digo, aquí pensar que la política o definir tu postura política tiene que exclusivamente limitarse a definir cuál es tu partido o por quién votas es un pensamiento, insisto, de un mal entendimiento político en esencia. Entonces aquí lo importante es de entrada definir eso, ¿no? Tus principios, tus valores políticos, qué defiendes, qué repudias, qué permites, qué es inaceptable para ti, tanto en lo individual como en la comunidad, insisto. Entonces, partiendo de eso, creo que es el punto de origen donde se desprende lo demás, ¿no? Donde se deriva ya después, pues, qué alternativa será la que más se acerque a tu eje político, a tus principios, y eventualmente, pues, a partir de eso, ir exigiendo y construyendo al mismo tiempo, pues, una comunidad donde se considere, ¿no? Este tipo de cuestiones que pueden llegar a ser tan esenciales para uno mismo y para la comunidad, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hay un tema donde en México estamos todavía muy lejos de poder lograr un involucramiento real en los temas de política, ¿no? Por lo mismo, pues se ve tan, o sea, es que es entendible, insisto, que la gente se queja, pero no se involucra. Y yo creo que si te quejas, al menos tienes que te tienes que involucrar para tener el derecho de quejar, ¿no? Porque si no estás cayendo en una incongruencia total. Es por eso que hoy en los perfiles políticos todavía encontramos en verdad cosas aberrantes, ¿no? Porque, insisto, hay una renuncia constante de la sociedad mexicana para participar en la política, tristemente. Y es por eso que pues, nos terminamos encontrando presidentes municipales, alcaldes, diputados, senadores, con niveles tan paupérrimos, tan humillantes, donde dices, oye, es verdad que esta persona me está representando o nos está representando. Esta persona que a duras penas sabe leer, a duras penas sabe escribir, a duras penas sabe hablar, y lo que habla es fatal, es aberrante, es lamentable, pues es que es, insisto, o sea, no se puede entender el efecto sin entender la causa, y la causa es que la sociedad mexicana no está involucrada en la política, no de manera auténtica, no hay un entendimiento claro de qué va la política. La gran mayoría de los que quieren ser políticos en México lo quieren ser porque quieren ser ricos, porque quieren ser millonarios, porque quieren ser eh,
bueno, van a ser corruptos, pero son corruptos para poder tener y aumentar su patrimonio, para poder meter a su compadre, a su hermano, a su cuñado, en fin, ¿no? O sea, esa es la manera tan triste y patética de entender la política en México. Lejos de entender la política como un medio para poder construir una mejor sociedad, al menos, ¿no? Creo que sería un buen punto de partida empezar a entender así la política. Y concluyo diciendo que en realidad en México tan mal entendida está la política que te puedo apostar que si la política fuera una profesión altruista, un oficio altruista, en México al menos nadie participaría. O sea, si los políticos hoy y de toda la vida en México hubiesen tenido que hacer o participar en la política de a gratis, te puedo apostar que a partir de mañana no habría políticos. Porque en gran medida, insisto, los que hacen política están ahí por intereses personales. O sea, están ahí por lo que le llaman el hueso, el que tú quieras. Por el dinero, por el amigo, por el favor, por lo que tú quieras, por el hueso. No por convicciones. No hay cosas de fondo que realmente... No tenemos hoy todavía una clase política que nos represente realmente, ¿no? O sea, en el sentido de dignamente. Nos representa tristemente porque sí, la sociedad está representada ahí y sus carencias, tristemente, sí está bien representada. A lo que me refiero es que no hemos logrado una clase política como mexicanos digna porque tampoco los mexicanos han actuado de manera digna. No se han involucrado, se han desentendido y estamos pagando las facturas de ese desentendimiento, de ese divorcio, de esa renuncia a involucrarnos en lo político. Y además esto, insisto, es un diagnóstico que no es de hoy, lleva ya décadas, pero lo peor de esto, de este diagnóstico, es que va a tardar mucho, si no es que nunca llegue el día en que México, la clase política mexicana, se termine componiendo al nivel en que necesitamos, al nivel de las circunstancias y al nivel de nuestros tiempos, con dignidad. Estamos muy lejos de eso. Y como decía, realmente la política se ve como un negocio en México, no como una oportunidad de hacer sociedad, de construir sociedad de manera honesta. La política en México se ve como un negocio y como decía, si no fuese así de bien pagado, nadie estaría participando en la política. O si no hubiera esa clase de favores, de tráfico de influencias, nadie estaría participando en la política. Porque los que están en la política entienden, insisto, la política como un medio para acceder a privilegios. Nada más.